Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar nuevamente junto con nosotros en este miércoles por la tarde. Bueno, es nuestra última masterclass del mes de julio, así que le damos la bienvenida, les agradecemos a todos. Bueno, mi nombre es Natalia, soy la fundadora de China Inspira, un nuevo espacio en el cual compartimos nuestras experiencias, ¿no? Nuestro saber acerca de la cultura y turismo de China. Para el día de hoy tenemos una charla, la verdad que a mí me pone muy contenta y es la primera vez que la voy a dictar. Una charla que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de dar y acompañada de los panelistas que hoy me van a acompañar, que también son amigos nuestros, amigos de la casa, así que ojalá que la disfruten. Y vamos a tener a nuestra conductora, invitada y amiga, Laura, a quien ya mismo le voy a dar el pase. Ella, bueno, va a ser también, además de conductora, va a ser panelista. Vamos a compartir el último tramo de la charla que ella luego les va a contar. Así que, bueno, desde ya les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos. Laura, te cedo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra masterclass sobre turismo rojo, donde vamos a estar hablando sobre cómo y por qué se desarrolló el turismo rojo y cómo se relaciona con la historia y los pósters de propaganda china. Nuestro primer panelista es Ignacio Ortiz Vila. Ignacio es licenciado en Relaciones Internacionales y estudió una maestría en Beijing en Cooperación Económica Internacional en la Universidad de Negocios y Economía Internacional en el año 2018. Invitamos entonces a Ignacio a hablar sobre las ciudades históricas chinas de turismo rojo. Bueno, bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Natalia es una amiga y me parece que este proyecto hay que apoyarlo. Todos los que somos jóvenes y que tenemos algún interés por China, debemos apoyar este tipo de proyectos, especialmente porque son multidisciplinar. O sea, no es una persona, digamos, de un tema que aborda un tema específico, sino que somos muchas personas que abordamos temas distintos y que, bueno, confluimos en estos espacios. Así que bienvenido a este nuevo espacio, con este nuevo proyecto bueno, de alguna manera me quería sumar. Yo no soy un especialista en turismo, pero creo que, digamos, la temática es algo muy interesante para los que tenemos algún, digamos, afecto por China y hemos estudiado en China o hemos transitado en algún momento por aquel país. El turismo rojo hoy en día está en boga en las noticias, o sea, sale tanto en noticias digamos, de Asia como también sucede en Occidente, ¿no? Hay, digamos, posiciones críticas sobre lo que significa el turismo rojo, ¿no? A veces también, digamos, el nombre puede sonar un poco despectivo para algunas personas, pero es un fenómeno interesante para estudiar, porque tiene que ver con la cultura, o sea, no simplemente con el término, o sea, en términos históricos, sino también, o sea, el bagaje cultural que esto representa. Hace poco, leyendo un artículo, bueno, de un bloguero, justamente lo que él planteaba es por qué en Occidente se critica tanto el turismo rojo, eh, si en verdad, digamos, los grandes países fomentan el turismo patriótico, ¿no? O sea, el turismo que tiene que ver con la identidad nacional. O sea, el turismo rojo, de alguna manera, viene a revitalizar la idea del movimiento comunista desde su fundación allá hace 100 años en China. Entonces, mientras planteaba de qué hablar, digamos, en esta charla que tiene que ver justamente con el turismo rojo, decía desde qué punto yo abordaba el debate, ¿no? Del turismo rojo. Elegí tres ciudades, es verdad, como planteaba Laura, justamente porque paradójicamente el Partido Comunista se fortaleció principalmente en sus primeros, digamos, años de vida en el campo y no en las ciudades. Después dominó las ciudades. Entonces, me parece que justamente hoy en día el turismo está construido sobre la base de las grandes ciudades chinas que todavía mantienen estos lugares, estos espacios, ¿no? de la memoria de lo que fue, digamos, la avanzada del Partido Comunista sobre los republicanos y después el triunfo y así después la creación
de lo que hoy es la República Popular China. Y lo que significa la República Popular China, no solamente digamos, para los connacionales, también para el mundo. Entonces, venía con esta idea de la cultura, ¿no? O sea, ¿qué significa la cultura? Nosotros todo el tiempo estamos resignificando lo que es cultura para nosotros, y los chinos también lo hacen y lo plantean. Y no existe una cultura pura, de estilo hegeliano. O sea, las culturas en la posmodernidad o en el nuevo realismo son culturas híbridas. ¿Esto qué significa? Que estamos acostumbrados a una como hipermultiplicación de la cultura. Digamos, para un partido tradicional, como es el Partido Comunista, esto representa un gran desafío, ¿no? Su vigencia, digamos, teniendo en cuenta que el Estado juega un rol muy importante, y digamos, la estructura burocrática detrás o sea, digamos, sí, detrás del partido, justamente tiene que tener un control sobre lo que es la cultura, ¿no? Del país. Y a esto viene la idea de, digamos, la hiperculturalidad que plantea Byung-Chul Han, y que creo que es acorde como marco teórico para estudiar o, digamos, o debatir sobre lo que es eh, el turismo rojo. Natalia, no sé si estás haciendo la presentación. Natalia. Dame un minuto, ahí Por estoy. favor. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está, ¿Está bien perfecto. ahí? Ya. Sí, genial. Bueno, quería traer a colación, sí, volvamos exactamente, gracias. O sea, un planteo, una idea que tuve en los últimos días para también debatir sobre este tema, que me parece súper interesante, por lo menos hablándolo. O sea, el turismo rojo dinamiza la economía china. De hecho, hoy en día en todas las noticias de los portales chinos hablan de, digamos, lo que genera el turismo rojo para el país en términos económicos, que seguramente Laura va a hablar sobre ese tema, pero también lo que significa para lo que es el bienestar de la sociedad, este nuevo avance económico y esta nueva herramienta que tiene el partido para dinamizar la economía, ¿no? Y a su vez también resignificar la idea, las ideas políticas del partido, ¿no? Y esto también le da una oportunidad para reformular cuáles son las ideas del partido y cuáles son las ideas del pasado. Ahora, yo acá planteo un concepto que ellos tienen, que viene, digamos, digamos, de la herencia confuciana que tiene la nueva China, pero por otro lado, Deng Xiaoping también lo ha mencionado, que es la sociedad, y disculpen mi pronunciación, Qiongkang, o Xiankang, que justamente lo que viene a plantear es esta idea de una sociedad de bienestar, lo que en Occidente conoceríamos como sociedad de bienestar, ¿no? Que tiene que ver con una sociedad acomodada. En varias discusiones que tuvo o en una discusión en particular que tuvo con el gobierno japonés en su momento, Deng Xiaoping plantea en una de sus primeras negociaciones, cuando empezó la reforma de la apertura, este tema de la sociedad acomodada, la diferencia entre, digamos, la modernidad japonesa y la modernidad china. Y bueno, el turismo viene a plantear eso, o sea la sociedad con una clase media fortalecida, se ve revitalizada a través también, ¿no?, de la posibilidad de transitar el país. No simplemente habitar un espacio determinado, sino poder movilizarse hacia otros lugares, y también de esa manera transitar lo que fue la historia de China y por qué están en este punto de la historia, ¿no? Eh, ¿Podrías pasar a la siguiente, Nati? Hay problemas técnicos. Sí, un minutito. Ahí está. Bien. Entonces, en este tránsito histórico del turismo rojo,
o sea, yo tomé la decisión de elegir 3 ciudades. Obviamente que la primera ciudad que tomé fue Shanghái, porque Shanghái fue la ciudad donde se fundó el Partido Comunista Chino, ¿no? O sea, con el apoyo digamos, exterior, pero básicamente fue ahí. Esto no significa que el partido, digamos, o las ideas comunistas en sí son previas, ¿no? El año pasado tuvimos una charla que hicimos con Natalia Congreta, justamente de la educación superior o la educación y la cultura en China, y digamos, uno de los temas que planteamos fue la creación del sistema educativo superior, o sea, las universidades de corte moderno, ¿no? Y bueno, justamente fueron en las universidades donde se empezaron a ver, digamos, los debates que llevaba Occidente ya hacía años o décadas o casi un siglo, ¿no? Las ideas democráticas, las ideas marxistas, ¿no? Que influyeron a las grandes universidades que tenían pocos años. De ahí surgen, digamos, los intelectuales que después llevaron a cabo, junto con otras personas de la élite china, lo que fue la revolución, ¿no? Eh, Porque hay que marcar que justamente las personas que llevaron a cabo la formación del Partido Comunista y lideraron el Partido Comunista son personas ilustradas, no son personas, digamos, del campo, como, digamos, uno podría llegar a plantearse. No, 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 son personas que se han formado hasta en el exterior. Justamente, Nati, no sé si puedes pasar a la siguiente. Eh, Puse algunos puntos o sea, de referencia históricos que tienen que ver con el turismo rojo, que hoy en día, digamos, se promocionan en las diferentes portales oficiales de gobierno y también a través de los medios de comunicación de China. Y uno en particular que a mí me parecía, digamos, muy interesante es el muelle de donde salieron, digamos, los líderes, o los que después fueron los líderes del Partido Comunista, ¿no? Entre los cuales estaba Deng Xiaoping y Zhou Enlai, que fueron a Francia, ¿no? A formarse en Francia. Entonces uno puede ver también de dónde vienen las ideas que después ellos plantean, digamos, a través de la historia del partido. Por otro lado, otro de los lugares que, digamos, es emblemático en esta ciudad, que es una ciudad internacional, una ciudad que estaba ya internacionalizada antes de, digamos, de la invasión japonesa, antes de la formación de la República. Era una ciudad portuaria, una ciudad, digamos, con gran conexión con el exterior, y así es como llegaron las ideas, ¿no? O sea, no es casualidad que Shanghái sea un punto de inflexión para lo que es la creación del Partido Comunista. Eh, por otro lado, me parece que también es importante marcar que uno de los sitios, digamos, más de referencia en Shanghái, seguramente es donde se firmó el primer, digamos, la fundación del Partido Comunista en 1921, el 1 de julio, y bueno, eso es un lugar emblemático, ahora rodeado, ¿no?, de espacios capitalistas de corte occidental, pero básicamente el espacio todavía sigue estando, digamos, de pie. Digamos, un faro para lo que es el Partido Comunista Chino, y obviamente que es un faro también para el país. Entonces hay mucha gente que realmente tiene digamos, la voluntad y el interés de visitar estos espacios que siguen siendo, digamos, parte del bagaje cultural de la China contemporánea, ¿no? Quisiera seguir, Nati, así no me extiendo tanto. Podemos pasar a la siguiente. Otra de las ciudades que yo planteo, digamos, como parte de la historia de China, o sea, uno podría decir Beijing o otras ciudades, digamos, que tienen que ver justamente con el turismo rojo. Yo elegí Chongqing por dos cosas. Primero, porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que es un punto de inflexión para, digamos, el avance del Partido Comunista sobre diferentes espacios de poder digamos, y regionales en China, y también por la negociación que se llevó a cabo en Chongqing en 1945 entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, y que justamente marca un punto de inflexión en la historia moderna. Y posteriormente Chongqing también es muy importante porque, digamos, el primer regente durante el primer gobierno de la República Popular China fue Deng Xiaoping, que también se había formado en los años 20, si no me equivoco, en esa ciudad. Es una ciudad hoy en día extremadamente moderna,
hay que decir que muchos de los espacios que eran tradicionales en los primeros años de la República Popular, hoy ya no están. Sigue teniendo un distrito soviético, sigue estando el Espíritu Rojo, la Roca del Espíritu Rojo, que es donde se negoció la paz, que no se logró. El escrito está tanto en castellano como en inglés, en el cual Mao Zedong plantea lo que sucedía digamos, en las negociaciones que se llevaron a cabo por 44 días en esa ciudad, pero que no se llevó a buen puerto, digamos, y la guerra siguió por 4 años más entre ambos bandos. Pero justamente la foto plantea el triunfo del Partido Comunista, porque eso fue un día después de que, digamos, el Partido Comunista tomase el poder de la ciudad. Es una foto del municipio de Chongqing, justamente. Podemos seguir, Nati, a la siguiente slide. Bien. Bueno, algunos lugares históricos que son, digamos, promocionados por el municipio de Chongqing, municipio que, digamos, depende del gobierno central, es un municipio extremadamente importante. Son, digamos, son lugares de referencia para lo que tiene que ver justamente con el turismo rojo. Como pueden ver, no son tanto los espacios que existen en esta ciudad, sin embargo es una ciudad histórica y que seguramente, digamos, en el futuro se crearán nuevos espacios porque el gobierno, a partir de un programa, digamos, de revitalización de los puntos históricos que tienen que ver digamos, digamos, la guerra civil, digamos, con la empresa que significa la toma del poder del Partido Comunista, seguramente va a haber nuevos espacios. Nati, sigamos a la siguiente, así no me extiendo tanto. Obviamente que si vamos a hablar de turismo rojo y si vamos a hablar de la historia de la República Popular China, del Partido Comunista, que este año, como ya bien dijimos, son 100 años, es Beijing, es la capital. Esta digamos, pintura representa el día que se declaró, digamos, la creación de la República Popular China. Es un gráfico en óleo, ¿no? O sea, muy representativo de lo que significa la plaza de Tiananmen y lo que significa, digamos, el liderazgo de Mao a partir de la fundación de la República. Sigamos, Nati, a la siguiente, por favor. La historia de Beijing es extensa, es extremadamente, digamos, larga desde la creación de la República Popular China. Obviamente que simplemente marqué algunos espacios que son de referencia, como ya les dije, a partir de la pandemia, y digamos, la incapacidad de los chinos digamos, de hacer turismo en el exterior, la revitalización de los espacios turísticos nacionales, llevó a que Beijing se convierta en un espacio de referencia no solamente político y económico, también turístico. Y esto nos lleva a pensar que no son, o sea, hoy en día Beijing tiene 31 espacios que son considerados oficialmente parte de esta red de turismo rojo. Pero dentro de estos 31 hay varios que son, digamos, ya de referencia mundial, ¿no? O sea, quien conoce Beijing o quien ha podido viajar a Beijing sabe que tiene que pasar por el mausoleo de Mao, obviamente, que, digamos, está embalsamado como muchos de los líderes a nivel mundial, ¿no? Ho Chi Minh, Lenin, bueno, mismo hasta acá en Argentina, Perón. Por otro lado, también otros lugares de referencia histórica, que no tiene que ver simplemente con la historia, digamos, del Partido Comunista, con la historia contemporánea, que es la puerta de la paz celestial, o sea, la puerta hacia la ciudad prohibida, es digamos, un lugar de referencia histórica dinástica también, pero bueno, en este caso, digamos, la reformulación justamente cultural de lo que es la historia, tiene que ver con que esta puerta se resignifica en la medida que se tome el poder de la ciudad prohibida. Obviamente, dominando el Partido Comunista, quien la resignifica son ellos, y quien toma, digamos, la posta de la historia. Bueno, por otro lado también, otro de los lugares que se acaba de inaugurar es el Museo del Partido Comunista Chino este año, hace apenas un mes,
y es un lugar digamos, de referencia actual, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que en este momento los chinos están de vacaciones, seguramente es un lugar que visitan. Por otro lado, otro de los lugares que es emblemático, no solamente por lo que significa para el país, también por lo que significa para el partido, que es el edificio rojo de la Universidad de Pekín, lugar donde se formaron los intelectuales digamos, en la teoría marxista, y de donde surgieron, digamos, los grandes pensadores del partido, por lo menos los iniciales. Es un lugar también de referencia para grandes revoluciones, cambios sociales, maneja de alguna manera el humor de la élite de Beijing, ¿no? O sea, la Universidad de Pekín. Entonces es un lugar muy, muy importante. Después está obviamente el lugar donde por primera vez se juntó el Partido Comunista a partir de la toma del poder de Beijing, que me parece que es un lugar también de referencia, y uno de los profesores, en la residencia de uno de los profesores más importantes en el periodo donde se da los debates más acalorados en la Universidad de Pekín, sobre cuál debía ser el destino en la década del 10 y del 20 en Peitá. Así que bueno, Nati, si querés seguir, hay una slide más. Bueno, muchas gracias. Esto simplemente es una apertura para un debate. Me imagino que hay muchas cosas que quedan, digamos, pendientes para poder debatir. La historia china es amplia, es un tema que no se puede abordar desde un solo aspecto, pero sí te agradezco, Natalia, personalmente la invitación, porque me llevó a explorar nuevos espacios que no conocía, y que, digamos, me llevó también a poder aplicar a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano muy interesante que habla sobre la hiperculturalidad. Y bueno, y simplemente para terminar, el Partido Comunista Chino tiene un gran desafío, que es justamente utilizar las plataformas y la nueva informática, ¿no? O sea, las apps, los medios de comunicación, para resignificar lo que es la historia del partido, estos primeros 100 años, y el futuro que tiene el país hacia el liderazgo mundial, o posible liderazgo mundial, que seguramente representará para los próximos 20 o 30 años. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, a continuación recibimos a Greta Guastavino. Greta en 2017 realizó un viaje a China de varios meses, donde además de viajar, se dedicó a estudiar el idioma, y ya en 2018 obtuvo una beca para estudiar un año de idioma chino en la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. Greta nos va a hablar sobre los pósters de propaganda china. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por sumarse a este encuentro. Laura, muchas gracias por la presentación. Nati también, bueno, una amiga, gracias por convocarme. Bueno, yo también, igual que Ignacio, a través de la convocatoria de Nati, a mí me generó la posibilidad también de averiguar y de estudiar sobre estos temas, así que más que una charla, también propongo un debate sobre, nada, si tienen ideas, inquietudes o conocimientos que por ahí no estemos expresando en esta presentación, los invito a todos también a compartirlos. Yo voy a empezar compartiendo pantalla, a ver si... Avísenme, por favor, si se ve. No sé si Laura o... ¿Estamos viendo? Sí, perfecto, perfectamente. Bueno, bárbaro. Como dijo Laura, el tema que me convoca son los pósters de propaganda. Lo que podemos empezar a decir que a lo largo de la historia china, el sistema político ha utilizado el arte como una forma de propagación de ideologías y de comportamientos, o de cuáles eran los comportamientos correctos. Las distintas expresiones artísticas se desarrollaron no solamente con un objetivo de entretenimiento, sino sobre todo con una función didáctica importante: enseñar y educar a las masas en lo que era considerado comportamientos adecuados y cuáles no lo eran. Esto entendiendo también que la sociedad china tiene una base confuciana muy grande. Bueno, en la era moderna y sobre todo a partir de la fundación de la República Popular,
a esta función didáctica se le suma, y de manera más notoria, la construcción de un ideario nacional. En el arte estamos hablando, ¿verdad? En nuestros días esta construcción se da en otros ámbitos, como por ejemplo, en otros rubros, como por ejemplo el turismo rojo, pero volviendo al siglo pasado y al arte en particular, podemos decir que la imagen que prevaleció a partir de la fundación de la República Popular China estuvo definida y moldeada por estos pósters de propaganda. Bueno, a ver. Vamos a la segunda. Bueno, esta es la presentación más o menos. Les propongo un recorrido que vamos a hacer. Obviamente, igual que lo que nos contaba Nacho, estos temas son como muy amplios, así que el abordaje va a ser muy superficial por cuestiones de tiempo. Pero bueno, la idea es empezar en principio hablando un poco del surgimiento del cartel, luego el arte gráfico en los años previos a la fundación de la República Popular, a continuación el arte de propaganda a partir de 1949, y por último, muy brevemente, qué pasó con estos pósters de propaganda en la era postmaoísta. Bueno, comenzamos entonces con el surgimiento del cartel publicitario, ¿verdad? El cartel publicitario, tal como lo conocemos hoy en día, surge en el siglo XIX en Europa como consecuencia de una serie de cambios económicos, sociales y artísticos que se dan, y surge de la mano de ilustradores como Cheret. Hasta ese momento todas las publicaciones y las publicidades estaban impresas a través del método de la silografía, que es la impresión usando bloques de madera, y de la litografía, que es lo mismo pero usando bloques de metal o de piedra. Lo que viene a desarrollar Cheret es esta litografía, pero con un sistema de 3 colores, ¿no? Porque hasta ese entonces los resultados de estos procesos de impresión eran monocromáticos, con muy pocos colores y muy poco diseño. Entonces, a partir de estos 3 colores surge una explosión de posibilidades gráficas en el cartel que lo hacen súper atractivo para el público, obviamente, y con la posibilidad de transmitir mucho mejor esos mensajes publicitarios. Entonces, además de esta posibilidad gráfica que comienzan a tener los carteles, también la producción a partir de esta litografía era muy económica, lo cual lo convirtió en el medio de comunicación masivo más, de comunicación de masas más importante de la época. Y además, otra cuestión, estamos contextualizando a fines del siglo XIX, entonces los invito también a que nos imaginemos cómo podía ser una ciudad, estamos hablando de ciudades en Estados Unidos y Europa, que de pronto estos carteles se empiezan a producir de forma masiva y empiezan a inundar el paisaje urbano. Esto transforma las calles de las distintas ciudades en galerías de arte a cielo abierto, y además también permite que la llegada a todo tipo de público sea mucho más accesible. Pero hasta ese momento el cartel tenía como esa finalidad publicitaria. Luego, con el desarrollo del trabajo de artistas como Toulouse-Lautrec, empieza también a tener como una finalidad de arte, o sea, del cartel como pieza de arte en sí misma, pero lo que nos importa a nosotros es que a partir del inicio del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial y en el contexto de la Revolución Bolchevique, el cartel empieza a tener un nuevo rol, y es el de la propaganda. Es el de la propaganda. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por propaganda? Bueno, la propaganda es el arte de influir que busca manipular la actitud de un grupo de personas hacia una causa. Por su naturaleza no es imparcial. A menudo es selectivo con los hechos o las verdades que presenta, y apelará a los temores, necesidades, preocupaciones o deseos del grupo al que se dirige. Bueno, la definición de propaganda varió y evolucionó a través del tiempo. Hoy en día, bajo nuestros estándares, tiene connotaciones que son negativas y además también un poco obsoletas. Pero no siempre fue así. Hay que entender que el mensaje que transmitía la propaganda
a principios del siglo XX era generalmente tomado como una verdad indiscutible. Así es que a partir de la primera, o por eso es que, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estos carteles de propaganda llamaron la atención por su capacidad expresiva y su calidad artística, y convirtiéndose en verdaderas obras de arte y de vanguardia, porque además también contextualicemos que en la primera mitad del siglo XX estaban floreciendo todas las vanguardias artísticas en Europa, que también sirvieron como referencia para los diseñadores de carteles de propaganda. Bueno, en esta época, Primera y Segunda Guerra Mundial, no solamente Estados Unidos en América, sino en Europa, Gran Bretaña, Italia, Alemania, fueron otros países que tomaron al cartel de propaganda como pieza para transmitir las ideas y las necesidades de la época. Ahora les voy a mostrar a continuación algunos de estos carteles. Obviamente no nos ponemos a analizar cada uno en particular, lo cual sería igual muy interesante, pero bueno, por una cuestión de tiempo vamos a ver algunos carteles. En este caso, estos dos primeros son de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. El último es de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Acá estos dos primeros son de Alemania, y de la Alemania nazi, el último de la Rusia soviética. Y por último tenemos estos que son los dos primeros de Japón, incluso el primero contextualizado durante la invasión japonesa a Manchuria, y el último de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, así es que llegamos entonces a la segunda parte de esta charla, que es el arte gráfico en los años previos a la revolución, a la fundación de la República Popular China. Bueno, acá vamos a definir, en primer lugar, para contextualizar un poco, a qué hablamos cuando hablamos de arte moderno, o en qué épocas. En primer lugar, luego de que cae el imperio en 1912, tenemos la primera etapa, digamos, del arte moderno, porque antes estaba el arte tradicional chino, lo que conocemos hoy en día como arte tradicional chino, y en esta época estaba marcada por el surgimiento de las primeras vanguardias del modernismo, y ya para la última etapa, estamos hablando en la década del 30 y del 40, un arte comprometido con la resistencia nacional durante la guerra sino-japonesa y la guerra civil china. Después hay una segunda etapa que se reconoce dentro de lo que se considera como arte moderno, que es el arte a partir de la fundación de la República Popular China. Estamos hablando del 49 al 76, cuando muere Mao, y a partir de ese momento, cuando llega a la presidencia Deng Xiaoping, comienza lo que se considera el arte moderno, que llega hasta nuestros días. Ahí vamos. Bueno, ahora entonces, de esta parte voy a abordar muy por arriba, porque es una etapa muy compleja, estas décadas que van desde 1912 a 1949, porque son muy complejas desde lo político y desde el ámbito del arte. Pero sí me interesa contextualizar un poco. Estamos a principios de la década del 30, en un periodo de mucha inestabilidad en China, externamente porque sufría el constante asedio del imperialismo japonés, e internamente también en un periodo político complejo que estaba dominado por la guerra entre los distintos señores de la guerra que se disputaban el control territorial. Entonces, en este contexto, los intelectuales y los artistas de la época comienzan a crear distintas asociaciones, movimientos, revistas editoriales, donde comienzan a expresar una crítica social, y además su idea y reflexiones de cómo debería ser el futuro de la nación. Vamos al año 1934-35, comienza la larga marcha que emprende Mao hasta terminar en la ciudad de Yan'an. Luego viene en el 37 la invasión japonesa, que termina en el 45 cuando Japón se rinde, y del 45 al 49 tenemos una guerra civil muy encrudecida entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino.
finalmente en 1949 se funda la República Popular China. Pero ¿qué pasaba en el arte, en este contexto, ¿no? En el ámbito del arte? Bueno, las características que comienza a tener las obras que se producían en este momento fue muy distintas a las de la etapa anterior. La etapa anterior se vio marcada por la llegada de Occidente de las nuevas tendencias y vanguardias, como un poco lo mencionamos antes. Surge también la pintura de esencia nacional que se llama Guohua, y también, y a gran escala, la producción de calendarios y de arte comercial, impulsado por estas empresas extranjeras que durante las primeras décadas comienzan a radicarse en ciudades como Shanghai, por esta apertura también medio obligada en el marco de las posguerras del opio. Pero bueno, volviendo nuevamente a la década del 30, este periodo en lo que es el arte tiene unas características distintas porque la cuestión social y política comienza a introducirse de manera muy notoria en la producción artística, cambiando esa expresión como más idealista de los primeros años por una más reflexiva y cruda, ¿no? Esto de la crítica política. Entonces, bueno, el lenguaje gráfico comienza a ser más rupturista, las imágenes comienzan a tener un lenguaje más narrativo y un impacto político. La resistencia a las guerras, también en este contexto de la guerra japonesa, comienza a narrarse en estas imágenes, y también, y lo cual es importante con esta imagen a comentar, es la revalorización del grabado silográfico. Obviamente como instrumento también de crítica, ¿no? En esta imagen, acá lo que estamos viendo es el grupo de artistas del movimiento del grabado silográfico, junto con su creador, que es esta persona que está acá, que se llama Liu Xun. No sé si lo han escuchado nombrar, pero bueno, es una de las máximas figuras intelectuales de la época, como comentaba Nacho antes, es parte de de esos intelectuales que viajaron a estudiar al exterior, se capacitaron y volvieron con ideas renovadoras y con la modernidad como motor para revitalizar a la nación. Entonces, bueno, este grupo de artistas junto con Liu Xun revalorizan al grabado silográfico y se dan cuenta del alto impacto que podía llegar a tener esta forma de producción de arte. No solo por la disponibilidad de los materiales que implica el grabado silográfico, que es simplemente un cuchillo, un papel, la tinta y un pedazo de madera, lo cual hace que en cualquier lado se pueda producir, se pueda generar el grabado, a diferencia por ahí de otros métodos que implicaban una maquinaria muy grande que solamente estaba disponible en las ciudades. Entonces, esta facilidad de los materiales fue lo más adecuado que encontraron los revolucionarios de la época, que se escondían del gobierno republicano, que eran perseguidos, para poder construir y desarrollar este arte, estas expresiones artísticas con crítica social. Bueno, les muestro a continuación acá algunas de estas producciones en grabado silográfico. Van a ver que la temática que las atraviesa a todas tiene que ver con la vida del campesino, obviamente con las personas movilizadas, sobre todo, bueno, los pesares que vivía la gente en el campo y en las zonas rurales. Bueno, lo mismo. Y bueno, llegamos a esta imagen que nos trasladamos, ahora avanzamos desde la década del 30 a inicios de la década del 40, en lo que son las conferencias sobre arte y literatura en Yan'an. Como habíamos dicho, en la década anterior se realiza la larga marcha, la cual termina en la ciudad de Yan'an, y que comienza a ser una zona controlada por los revolucionarios comunistas. Entonces, en este lugar empiezan a desarrollarse distintas actividades relacionadas con la revolución,
pero lo más importante para este caso es que se crea la Academia de Literatura y Arte en honor a Liu Xun, que así es como la denominan, donde se enseñaban distintos oficios relacionados a la producción artística. Y se crea basado en la creencia de que los estudios de arte servían para organizar y educar a las masas. Así es que de las zonas, de los distintos centros urbanos de la costa oriental, comienzan a trasladarse artistas que tenían como nada, esa motivación del sentido idealista y espíritu revolucionario, comienzan a trasladarse a estas zonas, particularmente en este caso a Yan'an, para ser educados en esta academia de arte. Además, esto también lo que implica es que estos artistas comienzan a tomar contacto con los campesinos, cosa que no había sucedido, y empiezan a entender el pesar, ¿no? la vida diaria y las necesidades que tiene la comunidad. Y por supuesto, el Partido Comunista, que sponsorea el trabajo de estos artistas recién llegados. En este marco, bueno, paso a la próxima. En este marco, como les comentaba antes, es cuando el Partido Comunista convoca a las conferencias en Yan'an sobre la literatura y el arte, con la clara intención, o intención explícita, de examinar la relación entre el arte y la sociedad y definir los lineamientos, esto es lo más importante, los lineamientos del arte a producir en los próximos años. Estas conferencias fueron la base de la postura política del partido y establecieron los modelos artísticos y culturales. Los dos puntos principales, que incluso hay un discurso de Mao que es conocido y que le dio sentido a estas conferencias, es que todo arte debe reflejar la vida de la clase obrera y considerarlos como una audiencia. Y el arte no debía existir por razones puramente artísticas. Mao creía que el arte por el arte era una cuestión burguesa, ¿no? Era una visión burguesa. Entonces, en cambio de esto, debería servir tanto a fines políticos como ideológicos, específicamente al avance del socialismo. Bueno, así es que luego de estas conferencias se define las características del arte a producir, y llegamos entonces a la fundación de la República Popular China en el año 1949. Bueno, en este momento se termina la guerra civil, se funda la República, pero el Partido Comunista enfrenta entonces un desafío enorme, que era el de unificar, el de consolidar la nación, que venía fracturada no solo por años de guerras, las guerras civiles, pero además también la invasión japonesa, sino por las propias características del país, ¿no? De un territorio totalmente amplio, y además de las distintas minorías con sus diversidades, y de las diferencias sociales y económicas que existían. Entonces, en este país empobrecido y con una población masiva a la que había que alimentar, educar, es importante marcar que había más de un 80% de analfabetismo en esa época, con lo cual no solamente era darles de comer y cuidar a la población, sino además educarlos y emplearlos, darles un trabajo. En este sentido, los pósters de propaganda fueron la mejor herramienta para los objetivos del partido. Sirvieron no solamente para promocionar el régimen, sino y sobre todo como una forma de educar a las masas. No solamente para poder transmitir de forma clara y fácil y sintética mensajes que eran muy complejos tal vez, o ideas abstractas que la población no estaba, que la mayor parte de la población no estaba capacitados a entender o recibir de otra forma. Otra característica de los pósters era que tenían la posibilidad de ser reproducidos y producidos muy rápidamente. Entonces, esto resultó también, favoreció a que sean el método de comunicación más apropiado para la época.
y esto hizo que estén disponibles en cualquier lado, ¿no? Desde los espacios públicos, una estación de tren, hasta oficinas, fábricas y sobre todo, y lo más importante también, en espacios privados, ¿no? En las viviendas de las personas. Y acá también hago un asterisco respecto de lo que hablábamos antes, de, imagínense, en esta época, año 1950, donde los espacios urbanos eran espacios monótonos, aburridos, también con el legado de la época imperial, donde incluso la utilización de los colores tenía varias restricciones para el pueblo. Entonces, en este espacio público monótono, de pronto explota la producción de estos carteles que llamaban muchísimo la atención, no solo por su calidad gráfica, sino por su composición, colores, y los mensajes, que la población no estaba necesariamente capacitada de entender, a leer, pero sí este mensaje subliminal permitió que las ideologías y los propósitos del partido se puedan expandir más rápidamente. Bueno, por otro lado también mucha de la producción de estos carteles se realizó en Shanghái, y ahí estaban los artistas que años anteriores habían trabajado en la producción de estos calendarios y avisos comerciales para las empresas extranjeras, con lo cual estaban muy capacitados en la producción de material comercial, ¿no? De vender una idea a través de las imágenes. Bueno, este arte de propaganda no solamente se aplicó en pósters, sino también estaba en formatos más chicos como estampillas, o incluso en revistas y diarios, con lo cual estaban realmente omnipresentes en todo sentido. Bueno, en cuanto a la temática, obviamente en el primer periodo de la República Popular estaba enfocada en lo que fue la reconstrucción política y económica. Los personajes que se mostraban las personas, mejor dicho, que se mostraban en estos pósters, generalmente eran trabajadores o campesinos, pero con cuerpos muy robustos, como una forma, y en una postura heroica casi, como una forma también de mostrar el ideal del partido, ¿verdad? Lo que se esperaba para la nación, para la República Popular. En este sentido también se eliminó un poco estas diferencias entre los hombres y mujeres, el estereotipo era más bien una persona masculinizada, muy, muy fuerte y poderosa. Incluso los peinados de las mujeres también eran como, había como todo un lineamiento para mostrar a los trabajadores con caras muy similares, los mismos peinados, pero bueno, la idea era reforzar el mensaje de la reconstrucción. Bueno, en los años posteriores, ya cuando comienzan las grandes movilizaciones de personas, en el Gran Salto Adelante en particular, y luego en la Revolución Cultural, estos pósters, la producción de estos pósters llegó a su momento más alto, no solo por cantidad de producción, sino también por la calidad de gráfica. Se dice que más o menos durante la Revolución Cultural la producción de pósters alcanzó más o menos los 2.200.000, con lo cual estaban por todos lados, se los podía ver por todos lados. Bueno, ahora les cuento un poquito, hacemos como una división de los 3 estilos principales que se pueden encontrar en lo que son los pósters de propaganda del periodo de 1949 a 1976. Estos estilos no son excluyentes, o sea, en el mismo periodo podían convivir distintos estilos en la producción artística, pero sí se reconocen mayormente algunos, por ejemplo, los del Año Nuevo los podemos encontrar a principios de la fundación de la República. Estos primeros pósters toman la estética de
las obras del Año Nuevo. Esta estética es una estética que se utilizó mucho a lo largo de la historia de China, surge a partir de la dinastía Tang, y son pósters o artes muy coloridos, con personas muy alegres, ahora lo vamos a ver a continuación. Luego viene el periodo del realismo socialista, donde comienza a tener influencias de las estéticas rusas, porque de hecho luego de las conferencias de Yan'an, el Partido Comunista envía a sus artistas a capacitarse en Moscú en estas técnicas de producción de póster de propaganda, y de ahí también se toman estos recursos gráficos. Y por último tenemos específicamente lo que todos conocemos como póster de propaganda, que se denomina arte rojo, y se lleva a cabo, digamos, durante la Revolución Cultural. Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes, por supuesto, nada, podemos estar hablando un montón, ya creo que igual estoy muy pasada de tiempo, pero bueno, estos primeros pósters están relacionados con estas imágenes del Año Nuevo, que son como muy, muy coloridas. Vemos que generalmente las temáticas están relacionadas en esta primera etapa a celebrar la fundación de la República, y son como muy alegres, los trabajadores, todos los personajes que comienzan a aparecer tienen como ese espíritu festivo. Ay, no puedo pasar, ahí vamos. Bueno, mismo en los títulos podemos ver las temáticas de, bueno, la gran celebración, mismo también el tema del trabajador como héroe. Bueno, acá en este caso, en este particular, si bien no tiene la estética de las imágenes de Año Nuevo, y tiene una estética que, con las producciones del arte, del legado silográfico, pero la temática acá tiene que ver con esta bienvenida, con esta celebración después de la fundación de la República Popular. Acá pasamos a como este segundo estilo, que tiene que ver con el realismo socialista, donde se emplean distintas técnicas. En estos casos en particular, están producidos con la técnica del óleo, pero las temáticas siempre rondan a través en torno a esto, al realismo socialista. Bueno, vemos acá los trabajadores, también se le da mucha presencia a la mujer en sus ámbitos de trabajo, en este rol como trabajadora. Paralelamente a la pintura al óleo también aparece lo que es la nueva pintura de espíritu, de esencia nacional, que utiliza las técnicas del arte tradicional, que tiene que ver con la acuarela, con la pintura al agua y el paisaje natural, pero rescata también como esta cuestión del socialismo y del campesinado y de los trabajadores. Bueno, estos pósters en particular son de ya empezado la época del gran salto adelante, entonces acá se comenzaron a mostrar en los pósters imágenes de personas muy alegres, coloridas, y celebrando esta movilización que implicó el gran salto adelante. Por último, dentro del realismo socialista también vemos una parte de afiches, de pósters, que están relacionados en un contexto en el cual la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se volvía más cruda. Los pósters tenían temáticas también antiimperialistas, ¿no? En apoyo al mundo, a los... el apoyo a la difusión de la lucha contra el imperialismo. Ahí está.
Bueno, y por último pasamos a lo que es la parte específica del arte rojo, que se denomina así al periodo que transcurre a lo largo de la Revolución Cultural. Acá se vuelve a rescatar el grabado xilográfico, por su gran impacto y pregnancia. Obviamente estos pósters son mucho más coloridos que los que se producían antes, en la época del periodo de Yan'an, pero tienen como esa misma calidad de gráfica, ¿no? Que por supuesto se lo otorga la técnica del grabado xilográfico. En este periodo hubo un culto exacerbado a la figura de Mao que estaba presente casi en todos los afiches. Obviamente también se ve el libro rojo como muy presente, y a partir del año 1970, bajo la conducción de la esposa de Mao, hubo un lineamiento, una bajada que todas las producciones artísticas que representen a Mao debían cumplir con la característica, debían seguir un lineamiento estético que tenía distintas, que tenía tres características básicas, que tenía que ser rojo, luminoso y brillante, como el sol que irradia e ilumina a todo a su alrededor. Acá particularmente vamos a ver en los próximos este tipo de imágenes y representaciones. Siempre los colores rojos, amarillos, muy, muy presentes en toda la producción. Bueno, y por último, la última parte, el póster de propaganda a partir en la era post-revolución cultural. Cuando Mao muere y cambia la presidencia del partido, llega Deng Xiaoping, y acá el póster de propaganda empieza su declive, digamos, ¿no? Iniciamos la época del arte contemporáneo, y estos póster, este declive en la producción de póster de propaganda tiene que ver también con que se declara oficialmente la abolición de estos pósters, y sobre todo los pósters personalistas. Todo el material de propaganda fue eliminado de las organizaciones gubernamentales y enviados a empresas de reciclaje. Lo que se rescata hoy en día, los pósters que se llegan a rescatar, son gracias a algunos coleccionistas que cuando empieza a surgir el mercado de arte alternativo a partir de la década del 80, comienzan a adquirir estas piezas y conservarlas al día de hoy. La poca producción de pósters que hubo a partir de la década del 80 ya era muy distinta a lo que se había visto antes, y las temáticas también, obviamente, estaban enfocadas en lo que era la reconstrucción económica, pero además comienzan a aparecer nuevos elementos que eran desconocidos hasta ese momento, como por ejemplo aviones, computadoras, la televisión. Surge también los pósters de estrellas de cine, pero la gente, el público cada vez tenía como menos interés o le prestaba menos atención a los pósters, porque, bueno, empezó un momento en el cual la gente estaba más preocupada tal vez en el entretenimiento. A ver, entendiendo en esta apertura al mundo de China, las preocupaciones diarias esas relacionadas con el entretenimiento o con la vida cotidiana no estaban puestas en lo que era la política y estos mensajes transmitidos a través de los pósters. Así que bueno, así es que comienza el declive de los pósters, y hoy en día, bueno, les traigo a continuación algunas recomendaciones de dónde poder encontrar este tipo de materiales de póster de estos que se rescataron, que les comentaba. Obviamente hay otras opciones, pero las más accesibles en este caso son la página web ChinesePosters.net, que es súper amplia, tiene muchísimo material. El libro Chinese Propaganda Poster de Taschen es muy bueno, es conocido, pero bueno, ahí van a poder encontrar innumerables cantidad de imágenes. Después, una cuenta de Instagram que se llama Beijing in Springtime, que si bien no se dedica a mostrar póster de propaganda, sí
muestra imágenes de cómo era la vida en la década del 60 y 70 y 80, y sirve un poco para contextualizar este periodo. Y por último, para quienes tengan la suerte en algún momento de viajar a Shanghai, visitar el Museo de Arte de los Pósters de Propaganda, que tiene una gran colección. Así que bueno, con esto termino la exposición. Perdón lo extenso y perdón también lo superficial, la verdad es que meritaría poder profundizar sobre estos temas que son muy amplios, pero bueno, hasta acá llegamos y quedará por ahí para una próxima. Así que bueno, dejo de compartir y Nati, te doy paso a vos. Dale, muchísimas gracias, Greta, estuvo muy interesante la historia de los pósters de propaganda. Ahora recibimos a Natalia, justamente a Natalia Verón, licenciada en Turismo y Hotelería, magíster en Gestión de Turismo de la Capital Normal University de Beijing, y este año recibió la beca para realizar los estudios de doctorado en la misma universidad. Natalia nos va a hablar sobre el desarrollo y el significado del turismo rojo en China, cómo esta nueva tendencia ha incentivado las economías locales a través del turismo. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, Greta, Ignacio, muchísimas gracias por las exposiciones, la verdad que han sido brillantes. Y bueno, esta última exposición que la voy a compartir con Laura, tiene como función enmarcar el turismo rojo, ¿no? En China. El mercado turístico de China es muy nuevo, ¿sí? Para desmitificar un poco el turismo milenario, no, es un turismo muy nuevo, inicia de la mano de Deng Xiaoping allá por el 78, con un plan de turismo muy nuevo también, del año 86 al año 2000, en el cual China se propone a colocar a su mercado a nivel internacional. ¿Y por qué turismo rojo? ¿Por qué hablamos de turismo rojo? Porque el turismo rojo también es nuevo, es una tendencia nueva, ¿sí? Ya tiene algunos años, contando desde este año para atrás, pero cada vez es más potente, ¿no? Y ahora les voy a comentar dentro de la exposición qué es lo que están diciendo los académicos y qué es lo que se preguntan los académicos chinos también. No hay una respuesta clara, pero quizás al final en el debate podamos develar o compartir algunas reflexiones. Bueno, voy a comenzar a iniciar con mi PowerPoint. A ver, díganme ustedes si lo ven. Se ve perfecto, Natalia. Se ve perfecto. Bueno. Como les comento ahora, voy a hablar brevemente del desarrollo y el significado, ¿sí? Porque mis compañeros, Greta y Ignacio, ya han hecho, la verdad, un camino, un recorrido acerca de lo que es el background del turismo rojo en China. Lo que vamos a ver en esta exposición es, bueno, una pequeña introducción, Plan Nacional de Turismo Rojo, desarrollo y significado y los principales destinos rojos. Como les comentaba, el turismo en China en sí es un turismo nuevo. Un turismo que inicia en el año 78, con un plan de turismo muy expeditivo, ¿no? Ese plan de turismo llega hasta el año 2000, pero en todo ese tiempo han ocurrido muchas cosas, se han aplicado distintas políticas, regulaciones, como yo siempre digo, la prueba y el error, ¿no? Y es interesante conocer esas cuestiones para no quedarnos solamente con los grandes números que arroja el turismo chino. Siempre que yo hablo de turismo sobre China, turismo de China, siempre digo lo mismo. No nos olvidemos de toda esa espalda del mercado turístico, la historia, la cultura, la interculturalidad, ¿sí? Es cierto que el mercado turístico de China hoy es el más importante del mundo y por eso hablamos de ello. Por eso la industria internacional se está realineando y quiere captar este mercado, porque realmente deja mucho dinero. Este mercado es nuevo, es muy nuevo, pero el turismo internacional aún es más nuevo, ¿sí?
podemos decir que primero ha desarrollado su turismo interno y luego de analizar el comportamiento del turista chino local, se ha lanzado al mercado internacional, ¿sí? Todo este desarrollo fue acompañado por la inversión extranjera directa, ¿sí? Pero una inversión que ha sido regulada. Por ejemplo, entre turismo, entre aviación, hotelería, las inversiones han oscilado entre un 25 y un 35%, nada más que eso. La hotelería es el primer sector de la industria que va a recibir esta inversión. Luego, recién en el año 94, la aviación, que trae muchos problemas internos entre pequeñas compañías y grandes compañías, ¿sí? Privatizaciones, hay compañías muy pequeñas regionales que se terminan fundiendo y que son absorbidas por las grandes compañías aéreas. Y hay académicos, he leído muchos papers que se preguntan, ¿pero por qué el plan de turismo rojo inicia en el año 2004? ¿Sí? Y si uno se pone a pensar un poquito en la historia de China, en cómo ha sido el desarrollo del turismo, y podríamos decir, quizás sea un freno al avance extranjero. No hay una respuesta. Del material que he leído de los estudiosos chinos de la industria, no tienen una respuesta clara. Así que quizás sea esta la respuesta. Lo voy a dejar para el debate final. Ahora sí, como comentaba anteriormente, el Plan Nacional de Turismo General de China finaliza en el año 2000. En el año 2004, en la Conferencia Nacional de Turismo en Zhengzhou, Shanghai, Beijing, Jiangxi, Fujian, Hebei, las grandes ciudades, las grandes provincias, dicen, bueno, vamos a trabajar en conjunto, vamos a unir fuerzas, vamos a compartir información, mercado, beneficios, y trabajemos en el Plan de Turismo Rojo, ¿sí? Plan Nacional de Turismo Rojo. En cierta manera estimulado por las grandes oleadas de turismo, de turistas, ¿no?, que viajan por toda China, en el 1 de mayo, en el 1 de octubre, ¿sí? 1 de octubre que es un feriado de 7 días, las vacaciones por el Año Nuevo Chino, ¿no? Esa es la base de por qué ellos deciden crear este plan, ¿sí? Recordemos que tanto 1 de mayo, 1 de octubre, Año Nuevo Chino son fechas en las que el flujo de turismo en China es impresionante. Seguramente habrán visto, los que no han viajado, fotos en internet de los aeropuertos, de las estaciones de tren que explotan de gente que viaja, ¿sí? Y los que han estado en China, como en mi caso, han experimentado ese fenómeno. Porque realmente hoy hablamos de que el turismo chino es un fenómeno a nivel mundial. Es un turismo de masas. A partir de esta conferencia, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado también van a apoyar este proyecto. Y a partir de esta conferencia, ¿no?, de este anuncio de la declaración de Zhengzhou, se pone en marcha este plan. Y se van a delimitar ciertas políticas que van a tener que ver con este proyecto. Es un plan que va a llegar al año 2000, es decir, que este plan inicia en el año 2004 hasta el año 2000, ¿sí? ¿Y cómo relacionamos este turismo con turismo rojo? Turismo rojo, bueno, como Ignacio, Greta han comentado, tiene que ver un poco con la historia del Partido Comunista, ¿no? Aquí en este mapa que les traigo podemos ver, mapa de China, ¿sí? Vestido de rojo. Todos sitios rojos, esos puntitos rojos que vemos en el mapa son los sitios rojos. Hay más de 30 rutas turísticas y más de 100 sitios rojos. Laura les va a comentar los datos, pero el año pasado se hicieron más de 100 millones de viajes rojos. Y este año, con lo que fue los 100 años del partido, y con el feriado de octubre que se viene, se espera aún más que esta tendencia aumente, ¿sí?
Ignacio comentó también acerca de Beijing. Bueno, Beijing es una de las ciudades que más sitios rojos tiene. Shanghai, Hebei, Shandong, Guangdong, son ciudades muy puntuales que están relacionadas a la historia de China. Otros sitios que tienen que ver con el campo, con lo rural, también se han desarrollado. Y eso es lo atractivo de este tipo de turismo. Es un turismo que permite un desarrollo local y que cada vez apuesta más. Este año están apostando con la pandemia, ¿no? Turismo internacional en China no hay, ¿sí? Recordemos que está cerrado. Están apostando al turismo rural. Se espera que este año haya más de 4 millones de viajes dentro de China. Ctrip, la gran empresa de turismo de China, podemos decir la número uno, ¿no? Tiene un plan para el turismo rural de acá a 5 años. Es decir, que es un mercado que atrae, el mercado doméstico atrae. Y el gobierno chino ha puesto a esto claramente, en contradicción con otros países, que no voy a nombrar. Pero China apostó en un principio al turismo doméstico y hoy con la pandemia redobla esa apuesta, ¿sí? Y apuesta fuertemente al turismo rojo. Porque no solo es viajar, sino educarse. Viajar y educación es una combinación perfecta para aprender. ¿Qué significa? ¿Qué significa el turismo rojo, ¿no? Para China? Bueno, Ignacio y Greta ya han comentado algunas cosas, ¿no? El turismo rojo viene a glorificar al Partido Comunista, viene a estimular ese sentimiento nacional, y es un turismo, es una actividad muy profunda, porque aquí juega mucho la emoción y lo sentimental, ¿sí? Pensemos en que en la China moderna de hoy hay muchos jóvenes que no han vivido toda esa historia, ¿no? Se dice que hoy, el chino de hoy, ha nacido en una cuna de oro, ¿no? Una China acomodada, con una economía potente, con tecnología de avanzada, con la posibilidad de estudiar idiomas, de viajar al exterior, de estudiar en el exterior. Bueno, el turismo rojo viene de alguna manera a decir, ok, está perfecto esto, pero no nos olvidemos de nuestra historia, ¿no? Esos periodos caóticos que de alguna manera desembocan en la China que tenemos hoy, en esta China acomodada. A eso viene el turismo rojo. A generar ese espíritu nacional, ¿sí? Ese respeto por la historia, por el partido. En un principio el plan apuntaba a los jóvenes estudiantes, pero la realidad es que hoy todos los rangos etarios experimentan este tipo de turismo, lo que hace aún más exaltar el sentimiento nacional. Los que han estado en China deben comprender esto que digo. Los chinos son muy nacionalistas, aman su país, aman su patria, aman su historia, son devotos de sus sitios turísticos, y más de los sitios rojos, ¿no? Que tienen mucho peso sentimental, como les digo. Es un turismo que incentiva, como les había comentado, la industria local. Y que también tiene un grupo de profesionales que están muy preparados para esto. ¿Y por qué digo esto? Por la interpretación de estos sitios rojos, ¿no? Imagínense si para un turista local, joven, es difícil comprender, ¿no? Algunos sitios, bueno, el guía de turismo viene a ser de intérprete, ¿sí? No digo que un turista internacional no pueda tener una interpretación del turismo rojo y del sitio rojo, ¿sí? Va a ser una emoción, un sentimiento totalmente diferente. Pero aquí lo interesante es que turismo rojo incentiva la industria del turismo local.
hace que todos los municipios, provincias, regiones, todos trabajen en conjunto por un sentimiento nacional, lo que a su vez también permite que sitios que quizás estaban lejos, ¿no?, de ser un atractivo turístico, que estaban lejos del plan de turismo, como uno de los sitios que voy a comentar al final, se incorporen a estas rutas turísticas de turismo doméstico. También mejora en las comunicaciones entre las provincias, ciudades, entre toda China. Nacho comentó también tres sitios rojos, ¿sí? Hay muchos sitios rojos. Yo voy a mencionar tres puntuales que tienen que ver con esa historia del partido, ¿no? Bien por allá atrás, como diría yo. Shaoxan es el primero, que es el pueblo natal de Mao Zedong. Sun Yi es el lugar sagrado de la Revolución China. Les voy a comentar por qué. Y Yan'an, Greta también les ha comentado, es la capital roja, que este año ha reabierto sus calles para esta actividad. Shaoxan se encuentra a unos 100 kilómetros al suroeste de Changsha, la capital de Hunan. Es el pueblo natal de Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, referente del partido, no hace falta que yo ya lo diga. De nuevo, Nacho lo ha dicho tan claramente. Esta es una de las fotos del lugar donde nació Mao, ¿no? Es el sitio más rojo y más turístico del turismo rojo en China. Mao vivió de pequeño acá, pero luego ha ido a estudiar, ¿no?, fuera de su pueblo. Y un dato curioso es que en 1929 el Kuomintang toma este sitio, toma su casa, ¿no?, donde nació, donde vivía con su familia, sus padres, sus hermanos, y lo destruye. Luego, cuando se funda la República Popular, Mao toma las riendas nuevamente de este lugar, de este sitio, y se reconstruye. Prácticamente igual. Es decir, que es un sitio sagrado para el turismo rojo y es el primer sitio más importante del circuito rojo. Sun Yi. Bueno, Sun Yi se encuentra a unos 140 kilómetros de Huiyang, capital de Huizhou, ¿sí? Podemos decir que hace unos años es una zona rural, pero a partir del año 2019, Huizhou-Huiyang recibe el tren de alta velocidad, ¿no? Y los que yo les decía anteriormente, las comunicaciones. El turismo rojo da la posibilidad de que aquellas zonas rurales, con historia, ¿no?, se conecten al mundo del turismo doméstico y al turismo internacional, porque hoy también Huizhou es sitio de visita del turismo internacional, ¿sí? Aquí en Sun Yi también es muy importante para lo que fue el proyecto de la revolución, porque es aquí donde se respalda el proyecto de que Mao Zedong tome las riendas del Partido Comunista. Y también habrán escuchado del licor Moutai. Bueno, es también originario de esta zona. Aquí una foto. Es donde se realizó la reunión de Sun Yi, y donde se le da el pulgar arriba para que Mao sea el gran conductor, el gran timonel. Y el último sitio, Yan'an, fue la cuna de la revolución, entre 1935 y 1948, bien allá al norte de China, en la provincia de Jiangxi. Quizás hayan escuchado de Edgar Snow, un periodista, que fue el primero que entrevistó a Mao. Bueno, él estuvo allí. Les voy a recomendar una serie de libros al final de la exposición para que lean acerca de esta historia, ¿no?, de la larga marcha. Tiene varios este autor, La larga marcha, Estrella roja sobre China. Es interesante. ¿Qué decir de Yan'an? Tiene más de 440 sitios relacionados a la revolución. Importantísimo también. Todos son importantes. Creo que toda China es importante, ¿no?, para la revolución. Pero hay sitios muy puntuales que son representativos para esta actividad. Y más de 30 museos.
recibe anualmente más de 800.000 visitantes. Así que imagínense lo importante que es Yan'an. Y este año ha reabierto las calles, ¿no? Luego de la pandemia, ¿no? De esta situación, ha reabierto las calles para recibir nuevamente a esta actividad. Aquí algunas fotos de turistas locales recorriendo esta calle, que es muy pintoresca. Y hasta aquí ha llegado mi exposición. Los quiero invitar al final a hacer una breve reflexión. Le voy a darle ahora el pase a Laura, mi compañera, que va a venir con los datos de actualidad de este turismo rojo. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, vamos con algunos datos actuales sobre el turismo rojo. Brevemente, algunos ya los adelantó Natalia. Bueno, el año pasado, en 2020, y a pesar de todas las medidas de contención del COVID-19, el turismo rojo generó 49.500 millones de yuanes de ingresos. Esto representa más o menos unos 7,5 millones de dólares. Y se produjeron, como decía Natalia, unas 100 millones de visitas. En 2019, ya el año anterior, superaron los 400.000 millones de yuanes, unos 62.200 millones de dólares, y se realizaron 1.400 millones de viajes. Se cree que este año, que es un año clave, ya que se conmemora el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, el turismo rojo duplique estas cifras o por lo menos continúe manteniendo, ya que China en el momento ha logrado contener la pandemia y se ha retomado prácticamente todo, ha vuelto a la normalidad, y el turismo es una de las industrias que más se está fomentando. Por último, para terminar, que se nos ha ido bastante la hora, me gustaría agregar que este tipo de turismo interno, ¿no? Como decía Natalia, turismo rojo, también ha contribuido a impulsar mucho el desarrollo económico y el desarrollo social del país, e incluso ha contribuido mucho al alivio de la pobreza, ya que, bueno, como sabemos, China ha conseguido erradicar la pobreza extrema del país el año pasado y en medio de la pandemia. Y bueno, parte de esto ha sido gracias a todo este turismo interno que se ha estado movilizando por el país. Bueno, agradecemos a todos por la presencia, y si tienen por favor alguna pregunta, bueno, este sería el momento para hacerla a los panelistas, ¿no? Muchas gracias, Laura. A ver. Comenzamos, ¿les parece, con las preguntas? Pueden canalizarlas a través del chat o, si se animan, a través del micrófono encendido. Mariana del Valle tenía una pregunta que hizo cuando estaba hablando Greta. A ver, Mariana, el arte estaba muy presente en la política a través de los pósters. Consulta, sobre la relación actual arte-política, ¿cómo influye o hasta dónde llega? Bueno, voy a, no sé, respondo yo, igual si ustedes chicos también quieren después. A ver, entiendo que tu pregunta apunta a ver si hoy en día hay una crítica política desde el arte hacia lo que es el gobierno de la República Popular China. Tengo entendido que hoy los artistas y sus expresiones artísticas no tienen un gran componente de crítica. Creo que por ahí el último periodo donde esto fue más fuerte y notorio fue por ahí en la década del 80 y 90, donde muchos artistas del escenario under de esa época comenzaron a hacerse conocidos por exposiciones y muestras de distintos tipos de obras, sobre todo callejeras y demás, que tenían un fuerte componente de crítica, sobre todo al pasado y a la nueva modernización de China. Pero hoy en día entiendo que el componente de crítica es casi inexistente. Hay como una especie de
¿cómo decirlo? Como que se sobreentiende que hay temas que no son apropiados tocar o explayarse incluso dentro de lo que es el arte. Así que no sé si apuntaba a eso. Bueno, continuamos. Ay, güey. No sé si Mariana respondió. Vuelvo para atrás. Bueno, muchas gracias, profesor Malena, por sus palabras. Muchas gracias. Mariana del Valle pregunta, ¿me recordás cuándo comenzó este programa de turismo rojo local? El plan de turismo rojo inicia en el año 2004. Y una aclaración acá, ¿por qué vemos estos planes? Cuando China inicia su empresa con el mercado de turismo, ¿sí? Empieza primero con su turismo doméstico y luego salta, ¿no? Cruza las fronteras e inician en turismo internacional, se propuso un plan, ¿no? Regulaciones, prueba y error, ver qué pasa. Esa es la diferencia con otras industrias, ¿no? Que se planteó un proyecto, propuso políticas, regulaciones, y vemos qué sucede con el turismo. Bueno, eso fue lo que pasó con el turismo en China. El plan de turismo general abarcó desde el año 86 hasta el año 2000. Turismo rojo desde el año 2004 hasta el año 2010. Pero no es que se acabó. El plan viene a limitar y viene a decir, bueno, hacemos esto, esto y esto. Bueno, con turismo rojo pasó lo mismo. Pero hoy en día sigue, el mercado turístico chino sigue, tanto en lo doméstico como en lo internacional, y el turismo rojo. Y turismo rural también. Hoy se está hablando de un turismo rural muy fuerte y muy importante. Así que hay que ver, como he comentado en la masterclass anterior de turismo chino, hay que ver después de la pandemia qué sucede, porque están apuntando a turismo rural. Y lo vuelvo a decir, no perdamos de vista esto, porque puede ser importante para aplicar a nuestro país también. Turismo rural. Turismo de estancias en Argentina, que no se está llevando a cabo. Sabemos que el turista chino, y me estoy yendo por las ramas, pero lo quiero aclarar, sabemos que el turista chino viene a visitar ciertos puntos de Argentina que no representan toda Argentina, ni tampoco toda nuestra cultura, ¿sí? Entonces pensemos, si China tiene esta nueva tendencia, que la podemos aplicar a nuestro país, pensemos en eso. Turismo de naturaleza, de avistaje, turismo de estancia, el caballo, la doma, nuestra cultura, ¿no? Me fui, perdón, Mariana, pero me fui un poquito de, me fui un poquito de línea. Déjame intervenir a ti un Sí, segundito con este tema. Primero, a todos nos gusta, o creo que a todos nos gusta Weiwei como artista. Obviamente que él tiene una posición política que es disidente, ¿no? Con el actual gobierno de China. Pero volviendo al tema de si existe el arte político en China, mira, hay un distrito de las artes en Beijing donde los artistas tienen libertad de expresarse. También está la Bienal de Shanghai, que es la bienal más importante de China, que o sea, representa también un espacio de libertad para la expresión política. eh, y no hay ningún problema. Han ido, digamos, artistas que uno podría decir no están a favor del gobierno chino y tuvieron la libertad de participar. Eh, por otro lado, lo otro que planteas sobre el turismo rojo y esta intención de educar a las nuevas generaciones, creo que todos compartimos acá, Natalia, Greta, que hemos vivido en China en los últimos años, que la juventud se ha ido apartando de lo que es el origen digamos, de la República Popular China. Entonces, el partido está buscando nuevos métodos para acercarse a las nuevas generaciones que obviamente, como sucede en Occidente, están un poco descreídas, ¿no? de las prácticas políticas tradicionales del siglo XX. Entonces están buscando nuevos métodos para llegar a ellos y encontrar, digamos, maneras de penetrar en la juventud y que la juventud crea en los intereses nacionales para, digamos, mantener la cohesión social en el país, obviamente, como creo que cualquier gobierno busca, ¿no? Tener una identidad nacional fuerte y más en tiempos como lo de la pandemia. Son soluciones. sí,
Sí, y a mí me gusta decir esto, ¿no? Que China es un ejemplo para este tipo de cosas. Ha sido un ejemplo en lo que ha sido la empresa turística, ¿no? 41 años, y es el mercado más potencial del mundo. Si no, no estaríamos hablando por todos lados acerca del turismo chino y cómo atraer al turismo chino, pero no nos olvidemos de esto justamente, ¿no? De la cultura. Y Turismo Rojo justamente nos viene a enseñar algo, ¿no es cierto? Así que es interesante, ¿no? Este tipo de debates. Y a mí siempre me gusta decir esto. Hay que estudiar a China de manera integral, no en ciertos aspectos. Podemos, sí, estudiar determinados temas, pero es más interesante y es mucho más atractivo estudiarla en su totalidad. Y en lo que es turismo, más aún, más aún. Y lo vuelvo a repetir, sé que hay estudiantes de turismo. El mercado turístico de China nos enseña mucho. Y a los que les he impartido clases de turismo chino, saben que siempre digo esto, estudiemos a toda China, estudiemos todo su turismo, no solamente los números que arroja el mercado. Y a veces me enojo un poco con esto, ¿no? Porque no, que China, que el turismo, que vienen tantos, que gastan esto, pero sí está bien, pero si queremos trabajar con China y queremos trabajar con el turismo chino, estudiemos su historia, su cultura, aprendamos de ellos. Así que les agradezco a todos los que han asistido hoy, a Nacho, a Greta, a Laura, ¿no? Por haber compartido este espacio con nosotros. Y muchas gracias a todos los mensajes que están llegando a través del chat, son muchos. Y para ir cerrando, si alguno quiere hacer alguna consulta. Ah, veo Mercedes tiene la mano levantada. Sí, Natalia, es bueno, primero, súper interesante la plática, la verdad. Y yo quería comentar justo ahorita que mencionaron lo de Ai Weiwei, y también que Ignacio ya mencionó importante la zona del Chiyoupa, del 798. Hay muchos artistas en China que tocan estos temas políticos y no tienen este nivel de persecución que le dieron a Ai Weiwei. O sea, por ejemplo, Xu Ping es un gran artista. Él incluso hace es el que hace esta cosa como de caligrafía, pero que se lee en inglés. Y la cosa con Ai Weiwei es que la parte occidental nos ha dicho, este es el artista chino y este es el artista chino contemporáneo. Y pues no, o sea, realmente hay muchísimos artistas chinos que tienen la misma difusión en el occidente que Ai Weiwei, pero que sí están haciendo cosas, que tienen trabajos muy interesantes y pues no nos podemos quedar en desacuerdo, ¿no? Sí, la verdad te agradezco también la intervención, Andrea, y me parece que es muy importante lo que planteas. Hay mucho desconocimiento sobre el arte en China, el arte contemporáneo específicamente. No se sabe tanto de las discusiones políticas que existen a través del arte. De hecho, muchos de esos artistas tienen Instagram y también plantean una externalización de sus propias propuestas. Y uno puede ir observando, por ejemplo, el tema de género, el tema, digamos, de ciertas cuestiones de que tienen que ver con la federalización de ciertas medidas. Hay propuestas políticas a través del arte y son muy interesantes. Pero justamente, como vos planteás, Occidente mira a Ai Weiwei, que a mí me encanta. Yo tuve la oportunidad de ver su exposición en Viena en el 2016 y me pareció excelente. Es un artista, digamos, magnánimo. Pero, así como digo esto, también hay grandes Sí, claro. artistas en China que no han salido del país y que tienen un reconocimiento muy importante dentro del país y son críticos de algunas medidas. Entonces, por eso es preferible, digo, es más fácil decir o criticar digamos, la situación china, ¿no? Como que no permite la libertad de expresión, cuando en verdad desde adentro hay muchos artistas que plantean discusiones interesantísimas. No sé si te contesté, Andrea.
Y vamos, bueno, a la siguiente, a la última pregunta, si les parece, desde Lu. Ella dice, me llamó mucho la atención que tantos pósters incluyeran la imagen de la mujer. Por lo que tenía entendido, en esa época no había igualdad de género y se consideraba una sociedad muy machista, ¿no? Sí, igual, a ver, hay algo importante a destacar que el lugar de la mujer en la China moderna cambió totalmente respecto de lo que era la China tradicional y con una fuerte impronta confuciana. Ya en los primeros movimientos, por ejemplo, el de la nueva cultura y demás, con quien yo les mencionaba, Lu Xun, se empezó a propagar la idea de una mayor liberación de la mujer respecto de ciertas restricciones que imponía la filosofía confuciana. En este sentido, también a partir de la fundación de la República Popular China, justamente con esta oposición del partido a todo lo que es la doctrina confuciana que se deja de lado, ponen a la mujer en otro rol que no tenía hasta ese momento, que era el de trabajadora. Hasta durante la época tradicional y el imperio, el lugar de la mujer era dentro de la casa. Bueno, ahora, a partir de 1949, la mujer ocupa un fuerte lugar de trabajo, ¿no? Como parte de esa fuerza laboral. Entonces, por eso es que aparece en los pósters al mismo, digamos, a la misma altura que el hombre, ¿no? Ocupando esa importancia como trabajadora. Buenísimo, Greta. Justamente comentábamos eso mismo en la charla sobre la mujer en China que nos dio Flor el lunes pasado, ¿no? La presencia de la mujer y por qué, ¿no? En determinada época. Muchas gracias. Bueno, ya no hay más preguntas, me parece. A ver si no me salté ninguna. Bueno, vamos a dar la finalización de esta charla. Queremos agradecerles a todos por haber estado aquí con nosotros. Saben que estamos a disposición. Cualquier duda, consulta de material que quieran conseguir, ¿no? Para profundizar un poco los temas que hemos tratado hoy. En cuanto a turismo rojo, les puedo decir que material en español no hay. Hay algunos papers en inglés escritos por académicos chinos. Después hay libros en chino también, pero más que eso no hay. No hay mucha producción, no hay producción en nuestra lengua. Así que cualquier cosa, si necesitan material, me pueden contactar y yo les puedo enviar lo que tengo. Muchísimas gracias, Laura, por tu excelente conducción. Ignacio, Greta, por las exposiciones que han sido un gran apoyo, ¿no? Para llegar a esta última parada del turismo rojo. Muchas gracias a todos por haber estado acá y por apoyarnos siempre en las redes sociales. Gracias por los comentarios. Esta charla va a quedar grabada, ¿sí? Y va a ser publicada en nuestro canal de Instagram a finales de agosto, ¿sí? Estén atentos porque los estrenos inician la semana que viene. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos y que tengan ya casi un lindo fin de semana. Se viene el fin de semana. Muchísimas gracias.